Hola, bienvenidos a la lección de hoy. Hoy vamos a estudiar el método de coeficientes indeterminados. En la lección pasada habíamos estudiado a las E2 de grado n lineales de coeficientes constantes homogéneas, es decir, E2 de esta forma de aquí, de la izquierda, y del lado derecho igualado a 0. Esta parte de aquí es lo que determina que sea homogénea. Para este tipo de E2, lo que hacíamos era proponer funciones de la forma y de x igual a la exponencial de r por x. Al hacer esta propuesta, transformábamos nuestra E2 original en un polinomio de grado n, donde la incógnita es r, y esta ecuación de aquí, este polinomio, se conoce como ecuación característica. Y habíamos visto en esa lección que íbamos a tener 4 casos de raíces distintas, iguales, y esto para el caso de raíces reales y raíces complejas, que era lo que al final iba a determinar si nos íbamos a quedar con estas exponenciales o íbamos a hacer modificaciones. Muy bien, entonces les recomiendo que revisen esa lección de ahí para repasar estos conceptos. Muy bien. Ahora la pregunta natural que surge después de eso es, bueno, ¿y qué pasa si ahora del lado derecho no tengo que la EDO está igual a 0, sino que está igual a una función f de x diferente de 0? Entonces, precisamente ese es el tema de la lección de hoy. Queremos estudiar EDOs de grado n lineales, coeficientes constantes, no homogéneas. Es decir, que del lado derecho vamos a tener una función que es diferente de 0. Y el objetivo es encontrar una solución particular y sub p de x, de tal manera que al sustituir en nuestra EDO, es decir, del lado izquierdo, obtengamos precisamente lo que está del lado derecho. A modo de ejemplo, aquí puse 3 EDOs de qué es lo que vamos a hacer en esta lección de hoy. Como primer ejemplo tenemos esta EDO de aquí, una EDO de primer orden, y queremos encontrar una función y sub p de x, de tal modo que al sustituir aquí del lado izquierdo, obtengamos del lado derecho x cuadrada más 1. Como segundo ejemplo tenemos esta EDO de aquí, de segundo orden, y nuevamente queremos encontrar una función y sub p, de tal manera que al sustituir aquí del lado izquierdo, obtengamos e a la 2x. Y como tercer ejemplo tenemos este otro problema donde tenemos una EDO de segundo orden y nuevamente queremos encontrar una función y sub p de x, de tal modo que al sustituir aquí del lado izquierdo obtengamos una suma de la función seno, la función exponencial y x al cuadrado. Así que esa es la gran pregunta: ¿cómo encontramos estas funciones y sub p de x? Para hacerlo, la idea es la siguiente. Entonces, la idea va a ser fijarnos cuidadosamente en cuál es la forma que tiene lo que está del lado derecho. Es decir, qué estructura tiene la función que está del lado derecho. ¿Y de qué nos va a servir fijarnos en cuál es la estructura que tiene el lado derecho? Observemos que del lado izquierdo de nuestras EDOs tenemos una combinación lineal de la función y de x que queremos determinar y sus derivadas sucesivas. Así que pensemos un momento en lo siguiente: ¿Qué pasa si del lado derecho tenemos un polinomio? ¿Qué pasa si f de x fuera un polinomio? Entonces lo que quisiéramos es que al momento de proponer una y sub p de x aquí, pues quisiéramos que sus derivadas, de cierta manera, al hacer la combinación lineal,
también respetara la estructura que tiene el lado derecho, es decir, de polinomio. Así que pensamos, ¿qué función y sub p podemos proponer aquí? De tal manera que esa función y sus derivadas sucesivas, y al momento de sustituir en el lado izquierdo de la EDO, nos permitan obtener algo que se parezca a lo que está del lado derecho. Así que pensamos, bueno, de cálculo yo ya sé que si propongo y sub p como un polinomio, entonces la primera derivada seguirá siendo un polinomio de menor orden y la segunda derivada también será un polinomio. Así que si hacemos la combinación lineal de estos polinomios, pues vamos a obtener, al momento de sustituir en el lado izquierdo de la EDO, un polinomio que va a ser lo que está del lado derecho. Así que esta propuesta de proponer a y sub p como un polinomio, pues no parece una idea para nada descabellada. Así que veamos cuáles son algunas de las estructuras más comunes que podemos encontrar en los problemas. Así que una de las estructuras más comunes que nos vamos a topar en los ejercicios es que del lado derecho vamos a tener a los polinomios. Así que como solución particular lo que nosotros hacemos es proponer también un polinomio, pero no estamos seguros de cuál es el polinomio preciso que tenemos que proponer. Así que lo que hacemos es, vamos a proponer un polinomio, pero los coeficientes de ese polinomio van a estar indeterminados. Precisamente el objetivo va a ser encontrar a esos coeficientes que están indeterminados. Si hacemos esta propuesta, entonces al hacer la primera derivada vamos a encontrar esta función de aquí. Con la segunda derivada vamos a obtener este término de acá. Y con la tercera derivada sería este otro término de aquí. Y así sucesivamente con las derivadas que necesitemos. Así que la idea es juntar estas derivadas sucesivas, sustituirla en la EDO, en el lado izquierdo de la EDO, y luego agrupar términos que nos permitan obtener información sobre cómo debe de ser el coeficiente C, el coeficiente que está indeterminado todavía. Ese va a ser nuestro objetivo, encontrar este coeficiente indeterminado. ¿Por qué? Porque si logramos identificar cuánto vale este coeficiente indeterminado, entonces ya vamos a saber cuál es el polinomio exacto que va a funcionar como solución particular. Otras estructuras similares son las funciones exponenciales. Sabemos que si proponemos una función exponencial de esta manera, entonces sus derivadas sucesivas serían c a e a la ax, c a cuadrada e a la ax, y así sucesivamente. Entonces vemos que esta propuesta no está descabellada porque las derivadas sucesivas siguen manteniendo esa estructura de exponenciales. Y la idea va a ser la misma. Vamos a querer agrupar términos. Para obtener información sobre cómo deben ser estos coeficientes indeterminados. Y finalmente, para terminar, otra estructura muy común que nos va a salir en la práctica son las funciones trigonométricas, seno y coseno particularmente. Así que si tenemos la función seno, pues podríamos proponer una función seno multiplicada por un coeficiente indeterminado. ¿Por qué? Porque si calculamos la primera derivada vamos a obtener coseno de x. Esto es ligeramente diferente a lo que hemos estado haciendo anteriormente. Ahora tenemos una función que nos cambia de cierta manera la estructura. Empezamos con seno y ahora nos sale un coseno. Pero no hay tanto problema porque la segunda derivada nos va a dar menos c por seno de x. Vamos a recuperar a la estructura de seno de x. Finalmente la otra derivada nos va a dar c por coseno de x menos, y listo, ¿no? La idea va a ser precisamente la misma. Sustituir en el lado izquierdo de nuestra EDO
y obtener información sobre el coeficiente C que estamos buscando. Muy bien, entonces esa es la parte teórica de la lección de hoy. A continuación vamos a ver unos cuantos ejemplos para poner en práctica estos conceptos y posteriormente vamos a dejar pendientes unos ejercicios para que pongas a práctica tus conocimientos. Muchas gracias.